Dijimos entonces, hago un repaso rápido de lo que los que no pudieron estar el jueves pasado. El tema es la Biblia, algunas características, su lectura e interpretación. Ahora voy a pasar rápido, vamos a leer simplemente para recordar y otros para ver lo que no pudieron porque no estuvieron el jueves pasado. Características de la Biblia, punto uno. Comenzamos señalando algunos aspectos sobresalientes de la Biblia. Esto que vamos a leer ahora no es que la Biblia lo dice, sino lo dice la realidad, lo dice la gente aunque no tiene a Dios. Por ejemplo, que la Biblia se considera el primer libro impreso a gran escala mediante el sistema de tipos móviles en Europa por Gutenberg en 1455 en Alemania. O sea, fue el primer libro impreso de la historia. Antes era manuscrito, se escribía con la mano, en pergaminos, en papiros. La primera vez que se imprime es en el año 1455, entonces en Alemania es significativamente el primer libro que pasa por una imprenta. Segunda característica importante, que esto está comprobada con obviamente con documentación, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, con más de 5.000, presten atención, somos 7.500 algo más de habitantes en la Tierra. La Biblia ha ya vendido 5.000, se ha vendido 5.000 millones de copias, vendidas y distribuidas. Esto lo avala Guinness, los récords Guinness, la compañía que trabaja con los récords. Tercer punto importantísimo, la Biblia es el libro que tiene mayor cantidad de traducciones. Se calcula que tiene 3.415 idiomas con algo de escritura. O sea que 7.000 millones de personas pueden leerla en su idioma. Y dijimos, bueno, hay algunas características que estas no las leo ahora. Hay porciones de la Biblia, hay Biblia entera, Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, pequeñas porciones que fueron traducidas a distintos idiomas. Este dato lo da la Alianza Global Wycliffe, no se olviden de Wycliffe, es una alianza, decíamos, de agencias cristianas de la traducción de todo el mundo. A esta agencia Wycliffe, a esta Alianza Global Wycliffe de traducción de la Biblia, está relacionada, forma parte Letra, una asociación a la cual nosotros pertenecemos y estamos relacionados también, a través de la cual Fede y Nata fueron a Papúa Nueva Guinea y van a volver a ir. Esto es lo más serio, estos datos de las traducciones, hay muchos datos, si miran en internet, pero los más precisos son de Wycliffe, porque trabaja con seriedad, es una asociación mundial cristiana muy seria y es la que tiene los datos concretos. Muy bien. Dijimos que la palabra Biblia se origina en la palabra griega biblos, que significa libro. Era un papiro que se fabricaba se hacía con un papel fabricado en una planta egipcia. Y decíamos que cerca de lo que hoy es Beirut, el Líbano, donde hubo una famosa explosión hace poco, había una ciudad que se llamaba Biblos porque era famosa por la fabricación de papiros para escribir, así que Biblia viene de ahí. ¿De qué habla la Biblia? Importantísimo. Es la historia de Dios con el ser humano, abarca desde la creación del hombre, los planes preparados para él, la desobediencia y caída, pasando por las claras intenciones de salvarlo, formando un pueblo primero y luego enviando a su propio Hijo Jesús, hasta el relato de lo que vendrá en el futuro. Ahí termina con Apocalipsis. La Biblia, dijimos, se divide en dos grandes partes. El Antiguo Testamento, decíamos que en realidad la mejor expresión sería Antiguo Pacto, porque testamento es cuando alguien va a morir y nombra herederos. En realidad el concepto mejor es Antiguo Pacto, porque es la descripción, decíamos, más acertada. Tiene que ver con el pacto convenio que Dios hizo a través de Moisés con su pueblo Israel. Hay pasajes que no los vamos a leer, pero sí me gustaría que después los lean ustedes en sus casas. El pacto a través de Moisés con su pueblo Israel y con Abraham en Génesis 6, 18 pactos que debían haberse cumplido. El Antiguo Testamento, el A.T. es Antiguo Testamento, recuerden, consta de 39 libros que se pueden subdividir de la siguiente manera. Hay libros de la ley, también llamado Pentateuco, conforman lo que es la Torá judía,
cuando ustedes lean en algún lugar y alguien diga la Torá judía, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio. Cuando se menciona en el Nuevo Testamento la ley y los profetas, se refiere la ley a estos 5 primeros libros y los profetas a los distintos profetas. También tenemos en el Antiguo Testamento libros históricos, son 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, donde hay muchos relatos de sucesos que pasaron en la tierra, decíamos. Esto no ocurrió en el cielo, ni en el limbo, ni en un lugar intermedio. Estos son hechos históricos donde se nombran reyes, personajes, que hay documentación también fuera de la Biblia que se refiere a ellos. 3 libros de poesía, tienen un tinte poético, simbólico, muchas veces metafórico. Son 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después están los profetas mayores. No son mayores porque son de mayor importancia, es porque son los más extensos. Son 5 libros de los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y después tenemos los profetas menores, porque son más breves los escritos, son 12. Son Oseas, Joel, los menos conocidos: Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros del Antiguo Testamento no están ubicados en la Biblia en orden cronológico, sino según las características de cada libro. Alguien me dijo, sería bueno en algún momento dar algún escrito, lo vamos a hacer, donde vamos a presentar todo un cuadro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que se vea cómo están, cómo es la cronología, los tiempos verdaderos de los libros. No están ubicados de manera cronológica en la Biblia, lo habíamos explicado el otro día. Nota, hay libros llamados deuterocanónicos, fuera del canon, de la regla, que se llama también secundarios, que se agregaron al Antiguo Testamento en las Biblias católicas y ortodoxas. Algunos los denominan apócrifos, llama fuerte el tono que significa que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye. Y los mencionamos, son libros que fueron escritos desde el año 400 antes de Cristo, en el tiempo del profeta Malaquías, hasta la venida de Jesús. Jesús nunca los mencionó cuando se refería al Antiguo Testamento, decíamos el jueves pasado. Son libros que no son aceptados en las Biblias evangélicas, tampoco son aceptados por los judíos, que estamos hablando ahora del Antiguo Testamento. Estos deuteros canónicos están en la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Son los siguientes: que ustedes tienen una Biblia católica, que está bien, se puede leer la Biblia católica porque es igual a la nuestra, con la diferencia que en el Antiguo Testamento tiene estos libros: el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, Sirácida o Sirácides, el libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías, el libro primero de los Macabeos, el libro 2 de los Macabeos. No hace mal leerlo, simplemente en la Biblia católica, cuando uno llega a esto, lo puede leer. Hay en el libro de Macabeos, primero y segundo, hay elementos históricos para conocer lo que pasó con el pueblo judío que estaba bajo opresión, pero nada más que eso, no es inspirado por Dios. Inclusive la Iglesia Católica no los pone al nivel de los otros, los incluye, pero los pone como libros secundarios también, aunque están en su Biblia. Fechas en que se escribió: aproximadamente entre los años 1250 y 450 a.C. El idioma del Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo, excepto algunos libros, dijimos. Esdras, acá para los más nuevos, dice 4, es el primer número, es el capítulo, y hay 2 puntos, lo que viene después es un versículo 8, hay un guión, otra vez un número, es desde el capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18. Después dice 7, 2 puntos, capítulo 7 de Esdras, dice 12-26, desde el versículo 12 al versículo 26, que fueron escritos en arameo: Jeremías 10-11, Daniel 2, del 4 al 7, un idioma usado en Babilonia.
Se dice que los judíos hablaban tanto en hebreo como en arameo después del tiempo del exilio babilónico. Los escritores, de algunos se puede dar más certeza, que Moisés escribió Pentateuco, que Josué escribió su libro de Josué, que David escribió algunos salmos, Asaf algunos salmos también, Salomón, que escribió Proverbios, Eclesiastés, Isaías el libro de él, Jeremías el libro de él y Lamentaciones. Pero de otros libros del Antiguo Testamento hay suposiciones, no hay certeza. Dijimos que el libro más largo del Antiguo Testamento son los Salmos, el libro más corto es Abdías. Muy bien, la Septuaginta es la primera traducción conocida de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es el Antiguo Testamento. O sea, los judíos no tienen el Nuevo Testamento porque no reconocen al Nuevo Testamento y a Jesús como el Mesías. Entonces, la Biblia hebrea se llama el Antiguo Testamento, que lo traducen del hebreo al griego. Septuaginta viene la palabra latina 70, que era aproximadamente la cantidad de traductores que trabajaron en el proyecto alrededor del año 250 a.C. Si van a tener alguna pregunta, esto lo vimos la otra vez. Hago un repaso rápido para que todos estemos, recordamos un poco y los que no estuvieron sepan algunos contenidos. Contenido del Antiguo Testamento. Relata la creación del mundo y del hombre como máxima criatura a imagen de Dios. Esto lo señalábamos como algo muy importante, a imagen de Dios, porque es esto, hay muchas criaturas en el mundo, pero ninguna tiene la imagen de Dios. Entonces, este punto es fundamental, que es a imagen de Dios. Esto tiene, el conocer, decíamos la otra vez, la escritura nos ayuda a no mezclarnos con filosofías, idealismos o ideas políticas o sociales o filosóficas que van en contra de Dios. A veces hemos escuchado en la Iglesia del Señor, jóvenes y adultos, apoyar cosas que están de moda, y muchas de las cosas que a veces se apoyan son contrarias a lo que Dios ha expresado en su palabra. Por ejemplo, este concepto de que hay muchas criaturas, hay animalitos que hay que cuidarlos. Yo tengo mi casa, ahora gallina, conejo, está bárbaro, me encanta, los cuido, pero no tienen la imagen de Dios. Y yo, más que cuidar a los animalitos, tengo que cuidar a los seres humanos, que son los que tienen imagen de Dios, ¿sí? O sea, fíjense como un primer concepto muy simple, pero es muy profundo, nos ayuda a entender y a pensar lo que Dios quiere que pensamos. Es decir, acá hay un concepto que el cristiano se supone que va a aceptar lo que la palabra del Señor dice. No va a sacar lucubraciones mentales o asociarse a ideas que se dan en temporadas y en las distintas épocas del mundo, se dan con un fuerte énfasis, y algunos caen en aceptar cosas sin saber qué es lo que Dios dice acerca de eso. Esto es un punto importante. Así que en Génesis 1 y 2 vamos a ver que entonces Dios creó al hombre como la máxima creación, la máxima expresión. Es el único, el hombre y la mujer, los que tienen imagen de Dios. No hay animales, no hay montes, no hay frutales, no hay arbolitos, no hay nada que tenga la imagen de Dios. Son creación de Dios, pero sin imagen de Dios. El único que tiene entonces el hombre y la mujer. Este hombre y mujer, el que iba a estar en una sana comunión con Dios, lo leemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Luego la entrada estamos viendo el contenido, la entrada del pecado en la humanidad y el juicio de Dios, capítulo 3. Está este relato cuando Adán y Eva pecan. Después de eso está el relato acerca de cómo Dios buscó que el hombre y la mujer vuelvan a Él, a una relación de obediencia, adoración y respeto. Fue formando un pueblo, decíamos, que debía bendecir a todas las naciones. Génesis 12, 1 y 2, Dios le dice a Abraham que lo va a multiplicar, que de él van a ser una nación muy grande, que va a ser el pueblo de Israel, el primer pueblo de Dios, pero no va a ser un pueblo para que viva para sí mismo y para su propia bendición, sino que dice, van a ser bendecidos, si leemos en Génesis 12, 1 y 2,
pero van a bendecir a las naciones. Esas ideas de Dios nunca cambiaron. Por eso la iglesia del Señor no está para hacer grandes santuarios, para quedarse encerrado, para que cada cristiano y cristiana esté siempre mirando su vida y nada más que su vida, y pasen 3 años, 5, 10, 15, 20 años siendo cristiano y lo único que miro es lo que me falta, lo que me pasa. No es eso lo que está en el corazón de Dios, y a veces nos faltan cosas, no recibimos cosas porque no estamos cumpliendo con esto que está en el corazón de nuestro Dios. ¿Qué es? Nos quiere bendecir, pero para que bendigamos a otros. Así arranca la historia y nos relata el Antiguo Testamento. Levanta líderes Dios, lo vemos en el Antiguo Testamento: Abraham, José, Moisés, Josué, Débora. Levanta reyes: Saúl, David, Salomón, un montón. Profetas, los que mencionamos antes: Samuel, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Pero todo el Antiguo Testamento va mostrando la dureza del corazón de su pueblo Israel y las consecuencias. A un cautiverio en Asiria, después al resto de la mitad de Israel a un cautiverio a Babilonia, y la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Más tarde el regreso de algunos integrantes del pueblo de Dios a Israel para reconstruir la ciudad y el templo bajo terribles amenazas. Lo podemos leer en Esdras y Nehemías. Toda esta situación de fracaso humano preparó el camino para la llegada del Mesías anunciado. Como el pueblo de Israel falló, no obedeció. Primero falló Adán y Eva. Y luego, cuando Dios quiere otra vez que el hombre y la mujer vuelvan a Él, quiere formar un pueblo, no le hacen caso. Vemos todo ese relato en el Antiguo Testamento. Y entonces Dios no le queda más remedio que enviar a el Mesías, que ya está anunciado en el Antiguo Testamento, el Salvador del mundo, Jesucristo, que es presentado en el Nuevo Testamento. Ahora sí, empezamos con lo de hoy, más específicamente. Detalle importante, presten atención ahora. Hay enseñanzas en el Antiguo Testamento que eran específicamente para el pueblo de Israel. Hay leyes civiles, hay leyes morales, hay leyes de convivencia. Este pueblo que estaba bajo la ley, me refiero al Pentateuco, a las enseñanzas de los 5 primeros libros de la Biblia, donde la prioridad era cumplir con mandatos, por eso era obras, que no siempre eran avalados por un corazón recto. Recuerdan que Dios mandaba a profetas y le decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Era un pueblo que trataba de obedecer, de responderle a Dios con obras, pero su corazón muy alejado de Él. Cuando viene Jesús, entramos en la era de la gracia, ya no por medio de las obras nos justificamos, sino por medio de la fe. Yo quisiera pedirle a alguien que rápidamente, si alguien señala, puede leer Gálatas 2, capítulo 2, versículo 15 al 16. Es decir, el Antiguo Testamento y los 5 primeros libros está lleno de leyes civiles, morales y hasta religiosas. Pero era para esa época, donde la respuesta era cumplir con una ley. Cuando viene Jesús, entramos en otra dimensión, es de la gracia. Ya no es por obras, sino que la justificación, la redención, la salvación viene por medio de la fe. Y el apóstol Pablo, en Gálatas, en la carta a los Gálatas, explica muy bien esto. ¿Hay alguien que lo quiere leer en voz alta? Abra el micrófono y diga: yo leo. Yo no los veo porque estoy viendo compartir la pantalla. Yo leo si querés. ¿Quién lee? ¿Quién va a leer? Rápido. De a uno, por favor. Yo leo. Vámonos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, muy claro, ¿no? Gracias, Denis. Muy claro, ¿se dan cuenta? Antes era por las obras de la ley, o sea, responder
a esa ley del Pentateuco, pero ahora los cristianos, y ya nos vamos a ir metiéndonos en el Nuevo Testamento, ya no respondemos de esa misma manera que en el Antiguo Testamento, sino ahora, y acá es un principio fundamental para interpretar correctamente la Biblia, que es que nosotros tenemos que mirar la Biblia bajo la persona, bajo los ojos, bajo las enseñanzas de Jesús. Y acá quiero poner algunos ejemplos, presten atención, tomen nota. Quiere decir esto que hay que tener cuidado cuando leo el Antiguo Testamento, porque hay mandatos o enseñanzas que no son aprobadas por Jesús para los cristianos. ¿Me van siguiendo? Hay enseñanza, ese famoso concepto, hay mucha cosa a veces de superstición en la iglesia del Señor, que es falta de haber aprendido, y creo que vamos a enseñar mucho de esto, porque es importante conocer para ser certero, para que nuestra fe sea una fe sencilla pero profunda, espiritual, para que sepamos cómo vivir la vida y no estemos inventando cosas o cayendo en lo que otros inventan. Quiere decir que hay que tener cuidado cuando leo el Antiguo Testamento, porque hay mandatos o enseñanzas que no son aprobadas por Jesús para los cristianos. Alguna vez cuando yo he hablado de esto, por allí alguno me ha dicho, pero ¿no crees en el Antiguo Testamento? No estoy diciendo que no creo. Lo que estoy es poniendo el Antiguo Testamento en su lugar. Es palabra de Dios en el sentido que expresa desde el minuto cero que aparece el ser humano el deseo de Dios de estar en comunión con el ser humano. Y relata lo que dijimos antes, todo el desarrollo, el permanente abandono del ser humano para con Dios, la desobediencia, la soberbia, que es lo que siempre nos aleja de Dios, que el Antiguo Testamento nos va relatando. Pero hay cosas que las tenemos que ver, y este es un principio fundamental de lo que se llama hermenéutica, que es la interpretación, es la ciencia que nos da elementos para interpretar correctamente la Biblia. Todo tiene que pasar por Jesús. Es decir, hay que ver qué Jesús dice acerca de esto. Para que me entiendan bien, vamos a ver algunos ejemplos. Busquen en la Biblia. Supónganse, esto lo uso mucho cuando doy hermenéutica, Deuteronomio capítulo 21. Búsquenlo cada uno si pueden. Ahí tengan la Biblia, hay que leerla. 21, 18 al 21. Supónganse que viene alguien a la iglesia y tiene un problema muy habitual. Un hijo adolescente o una hija adolescente rebelde. Es común eso, ¿no? Que sean rebeldes. Entonces se le acerca a alguien de la iglesia que no tiene claro esto, que fantasea un poco con la Biblia y dice, sí, todo lo que dice la Biblia hay que hacerlo tal cual, ¿no? Y se acuerda, le dice viene este papá nuevo en la fe, preocupado por su hijo, porque está en la adolescencia y no lo puede contener, es rebelde. Entonces, alguien que no conoce, que no interpreta correctamente, que no sabe cómo leer la Biblia, interpretarla correctamente, puede hasta decirle, mira, a ver, acá busqué en la concordancia y acá hay en Deuteronomio capítulo 21, del 18 al 21, dice algo acerca de los hijos rebeldes. ¿Quién lo puede leer, por favor? Alguien que lo lea. Rápidamente, les pido colaboración a todos, para leer rápido, así no se pasa la hora. Yo lo tengo si querés. Adelante. Dale. Bueno, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Muy bien, miren si le damos el consejo a alguien. Está en la Biblia esto. Pero hay una frase que a veces no es muy correcta, que es decir, está en la Biblia. En la Biblia van a ver que hay muchas cosas.
pero lo que tenemos que sacar de la Biblia son las enseñanzas que Dios quiere que aprendamos. Si, imagínense, si yo hago caso a esto, si este hombre que se convirtió la semana pasada tiene un hijo así, rebelde, un adolescente y rebelde, y alguien le dice, bueno, vamos a hacer lo que dice Deuteronomio 21, tenemos que agarrarlo entre varios y cascotearlo al pobre hijo, no darle oportunidad de cambio, y tendríamos, creo que en la Plaza de Mármol, en muchos lugares, a montón, ¿no? Los adolescentes pasan por, todos fuimos adolescentes, pasamos por crisis. Estaría lleno de cadáveres de chicos y chicas adolescentes apedreados por los ancianos de todos los barrios. Yo lo hago a propósito explico esto, porque yo no puedo tomar esto como una enseñanza. ¿Me siguen? Esta es la idea. Entonces hay que tener cuidado. La Biblia dice, la Biblia dice un montón de cosas. Después van a ver que en la Biblia también habla Satanás, en la Biblia habla gente incrédula. Es decir, yo lo que tengo que tomar de la Biblia son las enseñanzas que están claramente especificadas por el Señor Jesús. Lo demás tengo que entender el contexto y a dónde se refería y a qué se refería. Por si alguno tiene dudas de esto, vamos a otro pasaje. Levítico 24. Alguien que lea rápidamente, necesito colaboradores. Vayan anotando preguntas, porque van a surgir preguntas. Pero esto es muy importante para poder leer la Biblia y tener claridad de cómo leerla. Estamos en el Antiguo Testamento. Levítico es un libro de la ley. Sí, ¿quién lo lee? En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces la llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Muy bien, otro caso. Era otro, ¿se dan cuenta que era otro momento? Si alguien blasfema, se lo apedrea igual que al hijo adolescente. Y si alguien mata a otro hombre, también lo tienen que matar. Es decir, cuando uno va al Nuevo Testamento y ve lo que Jesús dice, Jesús no habla ya de esto. Es decir, que esto era una enseñanza para el pueblo de Israel antes de la venida de Jesús. Entonces yo no puedo decir que esto es una enseñanza para mi vida, porque ahora Dios no necesita a hombres que apedren a otros. Dios se encarga, porque nosotros sufrimos, cuando nosotros todos pecamos, cometemos un pecado, sufrimos consecuencia de ese pecado. En ese momento, antes de la aparición de Jesús, de la revelación máxima de Dios, que es Jesús, Dios había puesto estas leyes, que hay un montón, si leemos en Levítico, en Números, vamos a ver un montón de estas leyes, pero que eran leyes religiosas, civiles, de convivencia, para ese pueblo de ese momento. Yo no puedo tomar esto para mi vida en este momento. ¿Me siguen? ¿Asienten? ¿Me dicen que sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No lo vamos a leer, esto es tarea de deber. Levítico 13, 43 al 46, habla de los leprosos. Y se los resumo. ¿Saben qué dice? Que el que tiene lepra, que era muy común en aquella época, esta enfermedad, se tenía que presentar al sacerdote, leanlo en su casa después, y el sacerdote miraba a ver si le daba unos días, y si volvía, y si no se sanaba, se lo llamaba inmundo. Y tenía que estar apartado del campamento, era marginado, era discriminado, y si alguien se acercaba tenía que decir, inmundo, inmundo, como diciendo, no te acerques que soy una persona inmunda porque tengo lepra. Ahora, léanlo después en su casa. Ahora, ¿qué hizo Jesús con los leprosos? Acá dice,
Los leprosos son inmundos, fuera del campamento, y tienen que... Pobre persona, encima que está enfermo, tiene que decirse a sí mismo inmundo. Imagínense la autoestima de los leprosos, ¿no? O sea, pasa alguien cerca, sano, soy inmundo, no te acerques, o sea, discriminado. ¿Qué hizo Jesús con los leprosos? Los leprosos se acercaron a Jesús y Jesús los sanó, ¿se acuerdan? Jesús no los marginó. Es otra concepción en el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero que vayamos entendiendo esto porque es muy importante para entender cómo no es lo mismo el Antiguo que el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, que ahora lo vamos a ver, habla de la revelación máxima de Dios, que es la persona de Jesucristo. Todo esto nos sirve para entender cosas. En el Antiguo Testamento aprendemos cosas, hay verdades, hay enseñanzas que tenemos que vivirlas, pero no podemos ser literal. Literal significa tomar un versículo, algo que dice ahí, tomarlo para mi vida, porque si no me voy a equivocar yo y voy a hacer equivocar a otros. Generalmente, siempre las falsas doctrinas, las sectas, se basan en interpretaciones de este tipo equivocadas, sacadas de contexto y sin haber pasado por la luz de Jesucristo. Y muchos cristianos, algunos me comentaban estos días algunas cosas que escucharon en predicaciones de YouTube y otras cosas, otros medios, hoy en la actualidad también, hasta hermanos nuestros, hermanos en la fe, que no toman en cuenta esto y que enseñan cosas basadas en textos que no son apropiados para nosotros. Muy bien, ahora entramos en el nuevo. Quería decir eso porque ahora entramos en la mayor expresión de Dios, la aparición de Jesucristo. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que es lo más correcto, ya es difícil cambiar ahora todas las Biblias, la mayoría de las Biblias dice Nuevo Testamento, en realidad debería decir Nuevo Pacto, hay algunas pocas Biblias que lo mencionan así, porque es un nuevo pacto que establece Jesús. Antes se establecía a través de Moisés y de Abraham con el pueblo de Israel, ahora es a través pura y exclusivamente un pacto con Jesús, y lo declara él en la última cena con sus primeros discípulos. En Lucas 22, 19 al 20, cuando él hace esa famosa última cena, él dice que toma el vino y dice que este es el nuevo pacto en su sangre, que más tarde el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26 vuelve a citar y a decir: el Señor Jesús la última noche tomó el vino, dijo: este es el nuevo, la sangre que va a ser vertida por ustedes, es el nuevo pacto que hago con todos aquellos que quieren hacer pacto con Jesús. Quiere decir que los cristianos somos gente que hemos hecho un pacto, hemos aceptado formar parte de ese pacto con Jesús. Por eso Él nos perdona nuestros pecados, por eso Él nos promete la vida eterna y tiene un plan para nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, N.T. significa Nuevo Testamento, relata la venida del Mesías Salvador Jesús. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, terminamos con el Antiguo, la segunda parte. Relata la venida del Mesías. Mesías significa ungido, enviado. Salvador Jesús. Su vida relata su ministerio, su muerte y resurrección. Relata también el Antiguo Testamento la formación de un nuevo pueblo. Ya no es Israel, ahora es la iglesia, que no es un salón, hay gente, y la misión establecida por Él. Ir a todos los lugares del mundo, para eso está la iglesia, para lo mismo que estaba el pueblo de Israel y falló. Espero que nosotros no fallemos. Ir a todos los lugares del mundo y predicar su evangelio para que gente de todas las etnias le den gloria al Señor. Esto está en la palabra. Por eso cuando alguien dice: ¿y por qué se habla tanto de las misiones? Porque todos somos misioneros. Algunos van a ir a otros países, pero nosotros somos misioneros en nuestra casa, con nuestros vecinos. De eso se trata, ¿no? Lo que dice la Biblia. Con los compañeros de trabajo, con los parientes. Otros irán a otro lugar, como los hermanos fueron a Gualeguaychú, a otra provincia, otros a otros barrios como Sakura y Albertina. Pero bueno, de esto se trata lo que menciona el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta de 27 libros que se pueden subdividir de la siguiente manera. Evangelios, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
hay un libro que trata sobre la historia de los inicios de la Iglesia, que es Hechos de los Apóstoles. Después tenemos las epístolas paulinas, cartas, son las escritas por el apóstol Pablo, son 13 cartas, Romanos, primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, que son cartas a iglesias que estaban en ciertos lugares, en Roma, en Corinto, en Gálatas, en Éfeso, etcétera, etcétera. Y después las cartas que son escritas a pastores más jóvenes, discípulos de él, que es la primera y segunda de Timoteo y Tito, y una carta particular escrita a Filemón. Después tenemos las epístolas o cartas universales. ¿Por qué universales? No tienen destinatarios específicos como sí las cartas de Pablo. Estas son distintas porque no dice a quién va la carta, no da el nombre de una ciudad, de un pueblo, que son 8 cartas, son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. Y después, por último, el libro de Revelaciones, que es un libro que es el Apocalipsis, donde habla de los tiempos finales, que es un libro que hay que mirarlo con mucho cuidado, que ya vamos a hablar de eso. Los libros del Nuevo Testamento tampoco están ubicados en la Biblia en orden cronológico, sino según las características de cada libro. Igual que el Antiguo Testamento, no es el orden cronológico. Algunos coinciden, otros no. Fechas en que se escribió. El Nuevo Testamento se escribió entre los años 37 al año 95 después de Cristo. El Evangelio según San Mateo fue el primero. Espera que se me... Y el Apocalipsis fue el último libro escrito por Juan el apóstol alrededor del año 95, en el primer siglo. Idioma del Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné, era un idioma popular que se usaba en todo el mundo en ese tiempo, en el primer siglo. El griego se convirtió en el idioma común del Imperio Romano en el siglo I. Recuerden que cuando Jesús vino a Israel, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La razón por la que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo ni en arameo, fue porque el Evangelio tenía que expandirse en todo el mundo. Siempre Dios está detrás de todo. La mayoría de los países cercanos a Israel usaban el griego después que Alejandro Magno conquistara los países orientales. Siempre hay una intencionalidad de parte de Dios en todo, en los datos históricos, en por qué eligió un pueblo que se radicara ahí en Palestina, por qué ahí en la puerta del Mediterráneo. Todo tiene un porqué, que lo vamos a ir viendo despacito. Los escritores: Mateo escribió el Evangelio, Marcos escribió su Evangelio según San Marcos, Lucas, que no fue apóstol, él era un médico, amado de Pablo, él escribió el Evangelio, y los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Juan, que escribió su Evangelio, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Pablo, que escribió, los libros que ya habíamos mencionado. Pedro, el apóstol, que escribió la primera y segunda carta. Judas, que escribió una carta, y Santiago también. El libro más largo del Nuevo Testamento, no lo voy a preguntar, me imagino que lo saben, es Hechos de los Apóstoles. Justamente estamos estudiando los martes Hechos de los Apóstoles, y estamos en el tramo final. El libro más corto del Nuevo Testamento es la segunda carta de Juan. Muy bien, entramos en un tema específico, que es determinación de los libros que se incluyen en la Biblia. Se lo llama el canon. Si ustedes agarran un libro que trata sobre la Biblia, un libro cristiano de estudio, van a ver que aparece esta palabra canon, significa regla, medida. Es la regla, la medida, que bajo la guía del Espíritu Santo y por observancia de una coherencia meridiana, es decir, una coherencia muy clara entre los libros, se los reconoce como libros inspirados por Dios, porque hubo y hay un montón de libros que se dicen inspirados por Dios, o falsos evangelios, y un montón de libros de literatura que se contradecían con lo que hoy tenemos nosotros como el canon total, que es la Biblia que hoy tenemos, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aunque sobre el canon
hebreo, libros que conforman el Antiguo Testamento, la versión Septuaginta que hablamos, no hubo definición oficial hasta el concilio de Jamni alrededor del año 90 después de Cristo. En la práctica ya era aceptado por los cristianos como parte de la Biblia. Quiere decir que la Septuaginta, esta versión en griego del Antiguo Testamento, ya la aceptaban los cristianos como parte de la Biblia. El canon del Nuevo Testamento, la conformación de los libros del Nuevo Testamento, se fijó en su parte principal a fines del siglo II después de Cristo y se definió con los 27 libros que hoy tenemos, cuando Atanasio en el año 367 después de Cristo presentó la lista en su epístola de Pascua de Resurrección. Es decir, el Nuevo Testamento, que tiene varios libros, esos libros fueron escritos digamos, de acuerdo a las circunstancias que iban aconteciendo. Los apóstoles empezaron a escribir, Pablo, Juan, Pedro, se sumó Lucas, Marcos, fueron escribiendo, no todos a la vez, no todos en el mismo lugar, sino fue un proceso. Todos esos libros tienen una coherencia y no se contradicen. Una nota especial. El mérito, en las Biblias tenemos capítulos, tenemos títulos, capítulos y tenemos versículos. Ahora, eso no vino en lo original. Pablo no escribió con capítulos, ni Pedro ni Juan, no puso en su carta capítulo 1, eso vino después. Antes eran todos escritos de corrido. Por eso dice en esta nota, el mérito de haber emprendido la división de toda la Biblia en capítulos, tal cual la tenemos actualmente, correspondió a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra. En 1220 decidió crear una división en capítulos más o menos iguales. Esta metodología la adoptaron todos los doctores de la Universidad de París, con lo que quedó consagrado su valor ante la Iglesia. Ahí aparecen los capítulos. Y Roberto Estienne popularizó el uso de la numeración de versículos para toda la Biblia. Esto se hizo con el fin de poder encontrar pasajes. Si no tuviéramos los capítulos y versículos, sería difícil encontrar cuándo fue que Zaqueo subió al árbol, cuándo Jesús enseñó el Sermón del Monte. Los capítulos y versículos nos ayudan a encontrar historias, relatos, enseñanzas. Finalmente, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia, y el 9 de noviembre de 1592, y fue la primera edición que apareció con la ya definitiva división de capítulos y versículos. Y acá aclaro algo. Para ustedes, cuando leemos la Biblia, cuando le explicamos a alguien que lee la Biblia, que empieza a leer la Biblia, es necesario tener en cuenta que esta división en capítulos y versículos no respeta siempre el cambio de temas en el mismo escrito, y muchas veces, por el contrario, da comienzo a un nuevo capítulo cuando el relato o la enseñanza continúan desarrollándose. Es decir, cuando yo leo la Biblia y quiero entenderla y quiero estudiarla, tengo que tener cuidado, porque esa división la hizo un hombre no inspirado por Dios. O sea, simplemente es como si una editorial se dedicara a ayudarnos a dividir en capítulos y versículos, pero a veces termina un capítulo y empieza otro, y uno lee pensando, bueno, ahora empieza otra historia, y a veces ese capítulo 2, el capítulo que sigue, quizás forma parte de la misma historia que se está contando ahí. Espero que explicarme con esto. Es decir, que a veces no tenemos que ser tan cortantes acompañando lo que dice que terminó un capítulo y empieza el otro. A veces tenemos que leerlo todo para ver si se está tratando de la misma escena, del mismo relato. Así ocurre también con los subtítulos. Los subtítulos que aparecen en las Biblias, eso sí lo ponen las editoriales, y son arbitrarios muchas veces, y distintos de acuerdo a la versión de la Biblia que se use. Y a veces ponen algún subtítulo que en realidad el pasaje, cuando uno lo lee, no es ese el subtítulo adecuado. Entonces no nos atemos a esos subtítulos que aparecen. Muy bien, voy rápidamente porque quiero dar tiempo para preguntas. Algunas versiones más conocidas de la Biblia. Ya dijimos antes la Vulgata Latina, hacia el 382 después de Cristo, el Papa Dámaso I, la Iglesia se estaba armando, la Iglesia católica se estaba formando, si bien siempre hubo disidentes, tomaba como un protagonismo
lo que sería la Iglesia Católica Apostólica Romana más adelante empieza a formarse de una manera. Justamente uno de los errores fue apartarse de la escritura, de la interpretación sana, y poner a líderes como por encima de lo que la palabra de Dios decía. El Papa Dámaso I primero le pidió a un erudito de la Biblia, Jerónimo, que revise traducciones previas de los evangelios al latín. Jerónimo llevó las cosas un poco más allá y realizó la traducción al latín de casi toda la Biblia con la ayuda de algunos colaboradores. Esta Vulgata latina se convirtió en el texto oficial de la Biblia de la Iglesia Católica durante más o menos los siguientes 1000 años, o sea, desde el año 382 hasta 1000 años después, 1300, 1400. El latín era el idioma, así como el griego fue el idioma común en Israel, el latín era el idioma común de las personas en el momento de la traducción. Sin embargo, pocos plebeyos, significa el pueblo, sabían leer. Como tal, el acceso a la Vulgata se limitó en gran parte al clero católico. El clero eran los líderes. Y acá, esto lo mencioné la otra vez, en la época medieval, que es la Edad Media, que es desde el año 500 al 1500, hubo lo que se llamó un gran oscurantismo, una gran ignorancia de la gente que conocía a Jesús pero no tenía ni idea de qué se trataba, porque no tenía acceso a la Biblia, porque solamente la podían leer los líderes religiosos. En este momento ya sacerdotes, obispos que se iban levantando eran los únicos que tenían el acceso. Por eso fue un tiempo de mucha oscuridad a nivel religioso. Otra, la Biblia de Wycliffe. ¿Se acuerdan que hablamos de la Alianza Global Wycliffe? Bueno, está basada en el nombre Wycliffe, en este hombre, John Wycliffe, un inglés que tuvo problemas con la autoridad católica. Él creía que la palabra escrita siempre tendría más autoridad que el papado, por ser en su opinión la verdadera voz de Dios. Así, en contra de la voluntad de la Iglesia Católica, en 1382 realizó la primera traducción al inglés medio, que era la forma que simbólicamente adoptó la lengua inglesa hablada en Inglaterra desde fines del siglo XI. Muy bien. La Biblia del rey Jacobo, o King James Bible, como se menciona en muchos lugares, la van a ver, es una traducción al inglés de la Biblia. Fue publicada por primera vez en 1611. Esta es una Biblia muy importante porque muchos escritos fueron el autor del Peregrino y otros más se basaron en esta escritura del rey Jacobo. Otra Biblia, la primera que fue traducida al castellano, Biblia Alfonsina, entre 1260 y 1280, se tradujo del latín, versión de la Vulgata, patrocinada por Alfonso X el Sabio. No es importante que sepamos todo esto, sino simplemente saber, bueno, cuándo apareció la primera Biblia en castellano. Acá la tenemos, la Biblia Alfonsina. Hay otras partes del Nuevo Testamento llamados prealfonsinos, que eran versiones de algunas partes del contenido del Nuevo Testamento. Y acá tenemos a alguien que sí conocemos, Casiodoro de Reina, realiza en 1569 en Basilea, Suiza, la primera traducción castellana completa, directa y literal, del hebreo, el arameo, que son los idiomas del Antiguo Testamento, y del griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. Contenía todos los libros incluidos en la Vulgata, tenía en su portada una ilustración, que si ustedes llegan a ver, quizás lo ven en internet o en algún libro, una ilustración que la tapa de esta Biblia originalmente tenía un oso que intenta alcanzar un panal de miel que cuelga de un árbol, por eso se la llama la Biblia del oso, y una cita bíblica en caracteres hebreos. Esta Biblia del oso posteriormente fue conocida como la famosa Reina Valera. Este es Casiodoro de Reina, y ahora aparece el otro personaje, Cipriano de Valera. Realiza en el año, o sea, después de Reina, Cipriano de Valera realiza en el año 1602 en Ámsterdam una revisión de la traducción de Casiodoro de la Reina, la llamada Biblia del Oso, y destaca la diferente ordenación de los libros. Todos los libros deuterocanónicos que mencioné antes, Judith, Primera y Segunda Macabeo, Sabiduría, etcétera, etcétera, fueron reacomodados en una sección de
apócrifos entre ambos testamentos, y algunas de las notas de Reina fueron reemplazadas por notas tomadas de otra Biblia calvinista. Del trabajo de estos dos hombres, de Reina y Valera, tenemos la versión muy usada. Muchos de nosotros nos hemos convertido con esta versión Reina Valera, que habla con un castellano antiguo, la que dice vosotros sois, ¿no? Hablan esos términos con algunas palabras que ni las usamos más, por eso es importante a veces ir al diccionario para ver de qué se trata. Llamada Reina Valera, y que ha tenido distintas revisiones. Y digo rápidamente esto, así termino y doy un lugarcito para las preguntas. ¿Cómo leer la Biblia? Hay que considerar los siguientes aspectos. Yo tengo que enseñarle cómo leer la Biblia, o yo quiero saber bien cómo leer la Biblia. Bueno, tengo que considerar algunos aspectos. Primero, la Biblia es un libro divino que contiene el mensaje de Dios para toda la humanidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es un libro divino que contiene el mensaje de Dios para toda la humanidad. B, en sus distintos libros hay autores secundarios. Como dijimos, Moisés, Salomón, David en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Pablo, Pedro, etcétera. Pero hay un autor principal, Dios. Dios usó a estos autores secundarios que escribieron, pero fue Dios el autor, el que los inspiró a que pusieran lo que aparece en la Biblia. Muchas veces se van a dar cuenta que uno dice, mirá, ¿por qué aparece este pasaje, este relato? ¿Por qué Jesús dijo tal cosa? Parece muy particular y tiene que ver con realidades que después vivimos los seres humanos. C, sus páginas de la Biblia fueron escritas en distintas épocas por distintas personas. Yo tengo que tener en cuenta esto. La cultura, la situación política, las circunstancias en general eran distintas. A veces pensamos que que leemos la Biblia y es toda gente que vestía túnica del mismo color, que las mismas situaciones. No era lo mismo la época de Abraham, no era lo mismo la época de Moisés, ni la de David, ni la de Jesús, ni de la iglesia primitiva. Eran distintos momentos donde había distintas situaciones políticas, donde aún la cultura, aunque tenía una herencia judía, era distinta porque sufría modificaciones. Así que es importante tener en cuenta cuando leo la Biblia estos detalles. Hay un mensaje en cada libro de la Biblia particular para los destinatarios de esa época. Cuando Pablo le escribe a los cristianos de las ciudades, escribió a Roma, a Corinto, a Éfeso. Él, cuando pensó en escribir, dijo, le voy a escribir a los cristianos en Roma, y escribe Romanos, la carta a los romanos. Ese contenido inicialmente era para esa gente, esos cristianos ahí. Pero detrás de eso hay un mensaje universal para todas las personas de todos los tiempos. Por eso los cristianos hoy, que ya no escribimos cartas, podemos escribir los pastores, escribir cartas, pero ya no son cartas inspiradas por Dios. Pueden ser guiadas en algún sentido, de bendición, pero no tienen el nivel de lo que fue estas cartas que están en el Nuevo Testamento, que son inspiradas. La inspiración de Dios teológicamente ya terminó, no hay nadie más que pueda venir. Por eso si viene alguien que se llama iluminado y que Dios le inspiró algo nuevo, es mentira, se contradice con la Biblia y con los más de 2000 años de la historia de la Iglesia. Así que esa carta que Pablo escribió a Roma, a Corinto, a Éfeso, era para ese momento, pero también tiene una enseñanza para nosotros hoy. Por eso basamos nuestra fe, nuestras doctrinas en estas cartas apostólicas. Hay textos y párrafos que son muy simples. Juan 13, 34 y 35 lo leímos la otra vez, que recordarán que dice Jesús, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, y de esta manera la gente va a conocer a Jesús porque ven el amor que hay. Es una señal para los demás, dice Jesús. Entonces decimos, cuando leemos ese pasaje no hay que inventar nada. No habla de la segunda venida del Señor, no habla de profeta, está diciendo, le doy un mandato, una orden, dice, cristiano, una orden. Se tienen que amar, punto 1, aprendemos que tenemos que amarnos. Es muy claro el texto. 2, ¿cómo hay que amarse? Como yo los amé a ustedes. ¿Y cómo nos amó Jesús? Dio hasta su vida por nosotros y nos ama a pesar de lo que nosotros somos o fuimos y vamos a ser.
¿no? Y 3, es una señal para los que no creen, el ver el amor en nosotros. Es un texto muy fácil. Ahora, hay textos que son poco claros y difíciles de entender. Alguien que lea, y termino con esto hoy, Apocalipsis 6 del 1 al 6. A ver, a un hermano rápidamente. Ya vamos terminando. Estamos viendo que hay textos y párrafos muy simples, hay muchos en la Biblia que son muy claros, pero hay textos que tenemos que reconocer que son poco claros y difíciles de entender. Es decir, mi énfasis como cristiano, y con lo que le tengo que enseñar a otros, vos le tenés que enseñar a otros cristianos más nuevos, es que tienen que, el énfasis principal es en los párrafos simples, porque si son simples es porque a Dios le interesa mucho más que esa enseñanza la apliquemos en nuestra vida. Y lo que es medio difícil, no es muy claro, es porque no hay un sumo interés de Dios en que la tengamos claro en eso que está diciendo en esos textos, como Primera de Juan 3:9, Apocalipsis 6, 1 al 6. Alguien que lea Apocalipsis 6 del 1 al 6, por favor. Leemos. Sí. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Muy bien. Uno lee Juan 13 y está claro que tenemos que amar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me hacen una seña ahí con la mano? Juan 13, 34, 35. ¿Tenemos que amar? ¿Estamos de acuerdo? Hay que amar. Sonamos, hermano. Tenemos que amar. Es maravilloso amar. Nos da libertad. ¿Y cómo hay que amar? El que se peleó ahí con la suegra, con el amigo, con el compañero, con el hermano, con la hermana en la fe. Tenés que amar, dice. ¿Cómo? Como Jesús nos amó. Y eso va a ser una señal. Está clarísimo. Ahora leo Apocalipsis. Y yo anoté acá, que habla que hay 7 sellos, 4 seres vivientes, aparece un caballo blanco, con un arco, un caballo rojo. ¿Cuál es la enseñanza? Si ahora me querés decir algo. Si tenemos que decir una enseñanza de eso, ¿qué decimos? Y que no entendemos nada. ¿Por qué? Porque es un texto difícil. Entonces, cuando es un texto difícil, yo no puedo ser tan atrevido, como algunos a veces hay predicadores en YouTube y en otros lugares, donde de un texto donde no se ha profundizado, donde no se ha cotejado con otros textos, yo empiezo a definir cosas. Esto es un texto complicado, hay mucho simbolismo, es una época cuando Juan escribe Apocalipsis, lo hace también en una época de persecución, entonces hay verdades escondidas en las frases, entonces yo de 7 sellos, uno dice que sello, ¿qué será? El sello postal, será el sello de Nueva Guinea, o sea, podemos fantasear un montón de cosas. Los caballos, ¿qué será? ¿Qué el caballo blanco de San Martín que usó para cruzar los Andes? O sea, podemos volar y sacar cualquier conclusión. Por eso digo, tenemos que, cuando vamos a la Biblia, tenemos que, esto es una cuestión de conciencia, de sentido común. Si el texto es claro, es claro. Juan 13, Dios me está diciendo, no tengo que inventar ni agregar nada, no me está hablando de la segunda venida, de un ministerio, ni de dones. Me está diciendo, queridos, ustedes se tienen que amar, es un mandamiento nuevo, es una orden que les doy. Se tienen que amar como yo los amé, con la misma intensidad, con la misma profundidad, con la misma caridad. Y esto va a ser una señal para los demás. Eso es clarísimo, apenas lo leemos. Ahora voy a Apocalipsis 6, del 1 al 6, y ya no puedo decir, Dios me dice que me compre un caballo blanco y que me compre un arco. ¿Qué será? ¿Un arco de flecha o un arco de partido de fútbol? O sea, puedo empezar tengo que
para entender este pasaje, y hay un montón de pasajes como Apocalipsis 6, como 1 Juan 3:9, ya me lleva a un cuidado, ¿sí? Cuando yo me encuentro con un pasaje no muy claro y ya detecto enseguida que es difícil, yo tengo que manejarme con mucho cuidado y precaución y leer otros pasajes de la Biblia que me ayuden a aclarar este. Y acá termino. Preguntas. O entendieron todo, fui re claro, o no entendieron nada porque no fui claro. Preguntas que tienen que ver con el tema que estamos viendo. Hagan seña. Hoy ni por chat me hicieron preguntas. Antes el jueves pasado varios por chat. Preguntas que les puedan generar dudas de esto. Del Antiguo Testamento, que lo hemos terminado. ¿Quedó claro? ¿Cómo verlo? ¿Cómo leerlo? Porque después vamos a ver que Jesús utiliza el Antiguo Testamento mucho. Pero lo utiliza dándole el sentido que Él empieza a dar y empieza a hacer modificaciones. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo quería, bueno, más o menos si me podés explicar, porque el Señor Jesús dijo que Él no vino a abogar la ley, sino a cumplirla, a abrogar, sino a cumplir la ley, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede relacionar eso con lo que se dijo del Antiguo Testamento, por ejemplo? Claro, ahí Jesús se refiere a darle el verdadero sentido. Quizás la traducción de cumplir no es la más... No cumplir en que yo cumplo a rajatabla con lo que decía, sino cumplir el sentido, porque Dios cuando le da las leyes en el Antiguo Testamento no era para cumplirlas, digamos, de manera externa, sino tenía que ver con un reconocimiento interior de la persona. Jesús cuando habla en ese texto se está refiriendo al que viene a darle el verdadero sentido. Por eso Jesús empieza a decir en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el final del capítulo 7, que es todo el sermón que da en el monte. Jesús dice, ustedes oyeron, porque le está hablando a judíos que conocían la ley y los profetas, ustedes oyeron tal cosa, pero yo les digo hoy tal. ¿Se acuerdan? Y lo lleva a una expresión mayor y una profundidad mayor. En ese sentido, no sé si soy claro, Ana, se refiere. No, Jesús no está diciendo, vine a cumplir literalmente lo que dice el Antiguo Testamento. No está diciendo eso Jesús. Cuando dice cumplir, es cumplir en el sentido del espíritu que había detrás de esas leyes. Y hay leyes que son de enseñanza, y hay leyes que las vemos en Levíticos, en Números, que tienen que ver, que tampoco Jesús se está refiriendo muchas veces a ese tipo de ley, que son a veces de cierta convivencia, o tienen que ver con leyes civiles. Como Israel era un pueblo, era una nación, no es lo mismo Israel vivían todos juntos, tenían hijos entre ellos, no tenían que tener hijos con otro, era otro concepto de lo que es hoy la iglesia. Que Pablo dice que es el nuevo Israel, pero no es porque somos un pueblo, porque no somos de la misma raza, no vivimos todos juntos, sino que en otro sentido. Es decir, que el Antiguo Testamento era como más literal, digamos, por eso está muy ligado a la ley, a las obras. El Nuevo Testamento tiene otra dimensión que tiene que ver ya no con lo que yo hago externamente, sino con lo que yo hago interiormente. Por eso Jesús va a eso, al espíritu con el cual nosotros hacemos las cosas. Antes se fingía, yo podía fingir algo, pero Jesús lo que mira es lo que está dentro. Por eso en los evangelios vamos a ver un montón de veces que Jesús dice, habla del corazón, que lo que contamina al hombre lo que tiene adentro, no es la comida, sino lo que está en el corazón del hombre. Jesús va a
a esa dimensión. Muchas gracias. Si algo no sé, no le voy a decir que no sé, ¿eh? Contesto lo que está a mi alcance. Preguntas con libertad para sacarse dudas. ¿Es conveniente leer el Perdón. Apocalipsis, Ana? Sí, Es, después, es Vivi, con- tenés que abrir el micrófono. Sí, Ana, ¿cómo es tu pregunta? ¿Es conveniente leer el Apocalipsis y no entenderlo? No, yo no, la verdad que para mí es muy difícil, no lo entiendo. Bueno, bienvenida al club. Cuento una anécdota. Para mí sirvió. Yo me convertí y me dijo, vino un joven a los 2 días, que era mi consejero, dijo, tenés que leer la Biblia todos los días, orar todos los días y congregarte. Y yo le contaba a Mario que cuando me convertí, venía con pecado, con un montón de cosas de mi vida desordenadas, pero entendí eso. Una vez que tomé una decisión. Y empecé a hacer eso, a leer la Biblia y orar todos los días y a congregarme. Nunca me he preguntado, nunca me levanto y digo, ¿leo la Biblia? ¿Hoy es primavera? Sí, si es invierno, otoño, no, porque me congrego, digo, paso, ¿no? Paso, medio devocional esto. Hice caso a eso y empecé a leer la Biblia. Nuevito, no tenía ni idea. Decía en Efesios, no sabía si estaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Nuevito, 0 kilómetros, cristiano jovencito, ni idea de nada. Y voy leyendo y caigo en Apocalipsis, Ana. No entendí nada, lo leí una noche en mi cama. Lo único que sé, y ahí Dios me dio una primera enseñanza de interpretación de la Biblia. Yo veía la bestia, que vieron que Apocalipsis habla de la bestia, del dragón, de los falsos profetas, de humo, de fuego. Yo hice una película, esto parece El Exorcista, en esa época estaba de moda, El Exorcista, con qué sé yo, con una ciencia ficción. Pero ¿saben lo que me quedó? Y esto lo cuento siempre a propósito. Que cuando terminé de leer Apocalipsis, que no entendí nada del caballo, de los ancianos y de todo lo que decía, ¿saben qué me quedó? Esto, y creo que es eso lo que Dios quiere. Me dije, la que se va a armar acá cuando termine todo. No entiendo bien quién es el dragón, quién es este, quién es el otro, pero la que se va a armar, y saben que me quedó, menos mal que estoy al lado de los buenos, que estoy al lado de ese, del alfa y el omega, el Señor, el que, porque la historia, el fin de la película, conocemos el fin de la película, es que vence Jesucristo, y todos los santos, los cristianos de todas las épocas, vamos a estar en un lugar, dice la Biblia, que se entiende fácil, donde no hay más tristeza, no hay enfermedad, donde nada de lo malo te puede tocar. Y me quedó esa enseñanza, decir, no entendí un montón de cosas, pero creo que entendí en esa niñez espiritual lo que creo que Dios quiere. Yo no creo que Dios quiera que sepamos todos los detalles, un catedrático, los hay, los felicito, yo he estudiado mucho también Apocalipsis, pero no me atrevo a decir cosas que no hay seguridad. Saben que hay distintas teorías, hay 4 por lo menos posturas tradicionales teológicas sobre el Apocalipsis, después se me agregaron otras más, hay un montón de cosas, pero son todas teorías, no hay claridad en muchas cosas. Lo que sí habla Apocalipsis es de esto, que va a haber algo muy tremendo en el mundo, pero que finalmente gana el Señor y con ellos los santos y santas que somos nosotros, ¿no? Yo creo que Dios lo que quiere es eso. Ahora, hay que leer Apocalipsis, léanlo, pero lo que no tenemos que leer toda la Biblia, pero lo que no lo vemos claro, no agarren un tirabuzón y traten de sacar algo que no está ahí en la Biblia, ¿sí? Recuerden este concepto, lo que más Dios le interesa, Dios lo dice muy claro, lo que Dios no tiene tanto interés que lo sepamos, no está muy claro en la Biblia. Entonces, ahí tenemos que enfocarnos nosotros. Pero hay que leer Apocalipsis, aunque no entendamos nada. Nos va a dar certeza. A mí me dio esa fe de decir, ¡guau! Medio que era de noche, quedé medio asustado, pero dije, qué bueno, estoy del lado del jinete que va a ganar.
Y eso me ayudó a mi fe, que se hace con todos. Vivi, tenés que abrir Gracias. el micrófono. Ahí está. Ahí no. Ahí. Cuando estaba con los apóstoles Jesús, que estaba por irse, le hizo una pregunta a uno de los apóstoles y él le dijo, esa palabra no tengo que contestar yo, va a contestar mi Padre. Así que Jesús también a los apóstoles le dijo así. Sí, sí, sí. Sí, hay cosas que él no contestó. ¿Hasta cuándo iba a venir? Fíjense que algunos han dicho, hace poco en Bolivia apareció alguien que dijo que el Señor venía en diciembre, ¿no? Y cuando uno va a la Biblia, dice que ni el mismo Jesús sabe cuándo va a venir. O sea, históricamente siempre aparece gente, muchas veces aparecen falsos profetas diciendo que Jesús va a venir tal fecha. Y se contradice a la Biblia. Ahora, cuando se levanta alguien así, generalmente hoy aparece en YouTube, predicadores. Ojo, pueden tener un montón de seguidores. Alguien me dijo, no, pero estoy siguiendo a un predicador que tiene muchos seguidores. Mira, Maradona tiene seguidores y pobre está luchando con su vida, con las adicciones. Hitler tenía muchos seguidores, por eso dominó casi toda Europa. O sea, que tengas seguidores no es aval de que estás en la verdad. Cualquiera puede seguir a cualquiera. Tiene que ver con la verdad de la Biblia, ¿no? Sí, Vivi. Yo lo que aprendí con mi ignorancia, porque no tengo mucho estudio de la Biblia y de la palabra, es saber que Dios vino a morir por mí y yo, eso lo más importante. Después todo lo que está escrito Dios me va a mostrar si es su voluntad. Muy bien, sí, es así. Por eso digo, hay que conocer lo más, todo esto que yo doy un montón de información que quizás pues se lo olviden, sirve, pero en realidad es eso la cosa más importante, es en saber que bueno, Jesús murió por mí, que me da la posibilidad de salvarme, de perdonar mis pecados, ¿no? Lo demás son cosas que se van agregando a la vida de uno. Muy bien, ¿alguien más? Gracias a lo que están compartiendo. No tengan miedo de decir algo, pregunten. Si uno no sabe, uno aprende. Yo cuando no sé algo, investigo, pregunto. Nos hace bien. Alguien habló, mientras alguien se anima, del libro de Enoch. Cristian, ¿no? ¿Estás por ahí? Cris. No Cristian Titi, sino Cris. Y después Martín, que pobre, hoy miré el texto que no le contesté de Enoch. Hay un libro de Enoch, en Judas, versículo 14, dice la profecía de Enoch, y habla que es el séptimo en la escala de Adán. Que lo único que dice en Génesis es que Enoch caminó con Dios muy distinto a los demás, y caminando Dios se lo llevó, como que hubiera atravesado la muerte de una manera tipo Eliseo, ¿no? Tipo Elías, una cosa así. El libro de Enoch es un libro que se lo llama, está dentro de los pseudoepígrafes, significa falsas escrituras. Antes de la venida de Jesús y después los años posteriores, en el primer siglo de esta era, aparecieron escritos, hay un montón, uno de esos es el libro de Enoch, que eran libros que los escribió distintas personas, y para darle una fuerza, para decir que era una autoridad lo que estaban escribiendo, le ponían el nombre de personajes conocidos en la Biblia para darle fuerza. Entonces alguien escribió este libro y le puso el libro de Enoch, no porque Enoch escribió el libro, ¿me siguen? Después hay otros, está el Evangelio de San Mateo, está el Evangelio según San Pedro, hay un montón de escritos que no eran reales, se lo llama así, falsas escrituras, pseudoepígrafes. Y este libro de Enoch sí está en la Biblia etíope, en la Biblia que tienen los etíopes está este libro de Enoch, pero no está en la Biblia
católica, ni ortodoxa, ni evangélica. No se lo toma como un libro inspirado por Dios. Para responder lo de Enoc. ¿Alguna pregunta más? ¿Se entendió el concepto de mirar el Antiguo Testamento? Es muy importante eso, de verlo con cuidado para no sacar. Muchos a veces hacen una doctrina del Antiguo Testamento y la doctrina tiene que venir más que nada en el Nuevo Testamento con la enseñanza de Jesús. El Antiguo Testamento tiene verdades, hay cosas que son enseñanzas que tenemos que aplicar, pero no están las grandes doctrinas cristianas ahí, porque las doctrinas cristianas vienen de Cristo, y Cristo aparece reflejado en su plenitud en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se lo menciona a él, pero de una manera más, por así decir, encubierta, con frases de los profetas, con metáforas, pero en el Nuevo Testamento está claro identificado la aparición de Jesús y lo que Jesús enseña, ¿no? Por eso yo cité esos pasajes del hijo rebelde y de los... Hay un montón de enseñanzas que no las podríamos aplicar nosotros hoy porque Jesús enseñó otra cosa, que es superior, es un nivel más alto lo que Jesús ha enseñado, ¿no? Hasta moralmente más profundo el Antiguo Testamento. Ha pasado, digo, porque veo que nos animan, pregunten, que algún predicador, algún líder de alguna iglesia, ocurrió muchas veces, cayó en pecado y se peleó con la mujer, siendo pastor o predicador, y se fue con otra mujer, y utilizaron el Antiguo Testamento para justificar. Como en el Antiguo Testamento aparecen hombres que tuvieron varias mujeres, ¿se acuerdan? La oficial y la otra, Abraham, varios tuvieron varias mujeres. Entonces van al Antiguo Testamento, o sea, eso sí era la Biblia buscando, eso es otro concepto equivocado de la interpretación sana de la Biblia. Cuando yo voy a la Biblia a buscar justificar algo que yo hago, a la Biblia no voy a buscar algo que quiero justificar en mi vida. A la Biblia voy para saber qué es lo que Dios me dice y me enseña. ¿Se entiende? Cuando alguien va de esa manera a la Biblia, ya erró, está violentando principios básicos para interpretar sanamente la Biblia. Yo tengo que ir a... Esto se aplica cuando vos querés hablar un tema, a ver qué dice Dios de tal cosa, hay que ir abierto. Bueno, a ver qué dice Dios. No buscar pasajes, retorcerlos para justificar, porque así hay homosexuales que quieren justificar su homosexualidad delante de Dios. Bueno, hay gente que quiere tener 10 mujeres, 10 hombres, también encuentra pasajes retorcidos de la Biblia. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Igual como en el Antiguo Testamento, a la mujer adúltera la apedreaban hasta la muerte. Y cuando vino Jesús, cambió, la mujer se arrepentía, era perdonada y no la haga más. Ese es un claro, hay muchos ejemplos de eso. Juan capítulo 8, la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? La quieren apedrear y Jesús lo frena. Para, a ver quién tiene... Ven que Jesús va ahí atrás, no va a la forma, al formato moralista, legal, sino va a ver, el que esté libre de pecado les dice a ellos, los confronta a ellos, con una mujer que había pecado y que Jesús no estaba de acuerdo. Pero le da una enseñanza a todos los que vienen ahí, vamos a apedrearlo, para. A ver ustedes, tienen la piedra que está libre de pecado. Y todos fueron tirando la piedra al piso, porque todos estaban en pecado, algunas macanas se habían mandado. Y a la mujer le dijo, no está pasando por alto el pecado a la mujer. Lo que le dice, vete, pero no peques más. Le da una orden. Andá, pero no peques más. Estás perdonada, pero no peques más. Muy distinto al Antiguo Testamento, donde la apedrearían a esa mujer. Tendría una montaña, una sierra cordobesa arriba de piedras. Jesús actúa de otra manera. Por eso es tan importante, ¿no? Entender esto. ¿Preguntas? Si no, vamos terminando porque se va la hora y no quiero, ya nos pasamos mucho.
Tengo Muy bien. una pregunta, Sí, Oscar. sí, Con Lore. respecto a Deuteronomio 21, del 18 al 21, hablaba de los hijos rebeldes y que eran apedreados. Esto era literalmente, no sé, así, y estaba avalado por Dios para que eso Sí, pasara. sí, ¿Es correcto? es correcto. Está muy bien tu pregunta, porque hay que Bien. entender, uno puede decir a veces a alguien, o el que no es cristiano, o el cristiano mismo puede pensar, uy, qué Dios malo. Lo que pasa que hay un desarrollo del ser humano acompañado por Dios también. Un desarrollo humano y Dios se mueve bajo ese desarrollo humano, cómo va respondiendo el ser humano y por eso actúa, es en otro Claro. contexto. Si yo hoy miro, como vos me decís muy bien, miro esa escena y me suena, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Lo mata. Pero en ese Claro. contexto era necesario y Dios lo dispuso así, porque en realidad, volvemos a lo mismo, es que Dios dispone lo que Él quiere disponer. Si yo me pongo a discutirle todo a Dios, ya me pongo otra vez al nivel de Adán y Eva, ¿no? A querer ponerme, o al Satanás mismo, que fue un ángel que se rebeló contra Dios. Me pongo al nivel de querer discutirle a Dios. Y la verdad que Dios puede hacer cualquier cosa y Él podría hasta enseñar otras cosas hoy. Si hubiera querido, hubiera enseñado otras cosas, aún las que dice el Nuevo Testamento, Dios podría haber enseñado otras cosas. El tema es entender eso, que es Dios, Dios es Dios. Pero era Bien, literal. bien, me quedó claro. Y claro, era literal, eso quería saber. Y una consulta más. Cuando vino Jesús, que él ya o sea, era otra cosa lo que hacía, ¿no? Después de que Jesús partió al cielo y todo, que los apóstoles se dispersaron, igual se siguieron con esas leyes por mucho tiempo, supongo. ¿A qué te O ahí refieres? quedó, no se hacía más eso. Lo hacían los judíos. Cuando apedreaban a las mujeres o a los hijos. No, cuando el tema es así, como Jesús era judío, la primera iglesia, los primeros cristianos eran judíos, obviamente todo eso dejaron de hacerlo. Los que tenían conceptos Ajá. viejos eran los judíos que no reconocían a Jesús como el Mesías. ¿Me explico? Es decir, Ajá. O la sea que iglesia, ellos sí siguieron con esa tradición, digamos. los otros siguen con la misma tradición, ya cambiada y limitada, porque ahora el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano les dejaba respetar algunas leyes judías, pero no todas, estaba más acotado eso. Pero seguían con ese pensamiento. Ajá. En cambio, los Bien. judíos que se convertían a Cristo, no. Por eso después agregan los gentiles. Claro. Los gentiles en la Biblia eran los Claro. no judíos. Y se agregan y no tienen ni idea del Claro. Antiguo Testamento. Jamás lo leyeron, ni sabían que existía. Conocen a Jesús y empiezan a seguir las enseñanzas de Jesús, no las del Antiguo Testamento porque las desconocían y porque Claro. además los primeros cristianos enseñaban la doctrina de Jesús. En Hechos dice que los apóstoles enseñaban la doctrina, las enseñanzas de Jesús. Entonces los judíos cristianos, los primeros cristianos, los que O estaban, sea que era como paralelo. claro, los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, eran todos judíos. Pero ya ahora entraron en la época de la gracia, con otra visión, de acuerdo a lo que Jesús enseñaba ahora. Ya no respetaban esos conceptos como este del hijo, de la mujer, ni del leproso, o de la mujer adúltera, o el hijo rebelde, ya no lo respetaban, no tenían ese concepto, ahora tienen el concepto de Jesús, que era otra mirada totalmente distinta. Claro, claro. Muy bien. Bueno, gracias, Oscar. No, gracias a ustedes por la pregunta. Vamos a terminar acá porque se hace muy tarde y yo quiero respetar el horario de la cena de cada uno y el descanso. Digo, si hay preguntas, nos mandan las preguntas, se las mandan a Mario, a Betina, y yo